Muy buenos días. Damos inicio a esta audiencia sobre el derecho a la integridad personal de niñas y mujeres en Nicaragua. Le doy la más cordial bienvenida a los representantes del digno Estado de Nicaragua y a los representantes de la sociedad civil nicaragüense. Muchas gracias por haber pedido esta audiencia y gracias por toda la información que van a compartir con nosotros. En unos minutos estará con nosotros la relatora para Nicaragua, la comisionada Rosemarie Antoine, y me acompaña la relatora Daina Shelton, antigua presidenta de la Comisión Interamericana, y quien les habla, Rosa María Ortiz. Comenzamos entonces, les damos 20 minutos a los peticionarios y peticionarias. Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenos días a toda la comisión. Mi nombre es Luis Carlos Buop, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. En la delegación me acompañan también Azalia Solís y Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, así como Marta María Blandón y Karen Padilla, de IPA Centroamérica. Asimismo, se encuentra mis colegas Alejandra Nuño y Paola de Limón por parte de CEGIL. Queremos iniciar agradeciendo a la ilustre comisión la concesión de este importante espacio, ya que, como es de su conocimiento, la violencia que viven las mujeres y niñas en Nicaragua es realmente alarmante. Decía que, retomando lo que acababa de empezar, queremos iniciar agradeciendo a la ilustre comisión la concesión de este importante espacio, porque, como es de su conocimiento, la violencia en que viven las mujeres y niñas en Nicaragua es realmente alarmante. Por ello, nuevamente venimos a informar sobre la preocupante afectación de los derechos a la integridad personal, a la salud y a la justicia, entre muchos otros, de niñas y mujeres en Nicaragua. Específicamente como consecuencia de la violencia sexual y la situación de trata en que se encuentran cientos de ellas. Situaciones que, pese a las reiteradas denuncias, no han encontrado una justicia adecuada que sirva como una garantía de no repetición de estos hechos. Sin duda, la impunidad invita a la comisión reiterada de hechos similares. La existencia de estereotipos de género ha significado una normalización y la justificación, en varios casos, de la persistencia de la violencia hacia las mujeres y niñas, la cual, lejos de disminuir, va en aumento. Los embarazos de niñas víctimas de violencia sexual menores de 13 años también tienen esa tendencia. Ante ello, autoridades ministeriales y judiciales, en todos los ámbitos y al más alto nivel, no han actuado con celeridad, imparcialidad, exhaustividad y diligencia para identificar, procesar y juzgar adecuada y proporcionalmente a los responsables, ni tampoco han brindado una atención efectiva a las víctimas. Y menos aún, han brindado una protección especial a las niñas, a la que están obligadas las autoridades en base a las leyes internas y a los tratados que protegen los derechos de la infancia. Hoy por hoy, en Nicaragua no existen políticas eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo acto de violencia hacia las mujeres. La tolerancia con que actúan las autoridades, la falta de una protección efectiva al culpar a las víctimas de lo que les sucede y la recurrencia en el uso de fórmulas jurídicas inadecuadas para liberar a los agresores es una realidad en ese país centroamericano. Al respecto, esta ilustre comisión, en su informe sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, observó que la mujer víctima de violencia sexual, que después de superar sus propias circunstancias decide denunciar la violencia sufrida, debe enfrentar un sistema impregnado de estereotipos y prejuicios que la culpabilizan y la discriminan, siendo la respuesta judicial sesgada. Esta cita no es azarosa, ya que refleja la situación que se vive diariamente en Nicaragua. En ese sentido, en esta audiencia, Azalia Solís hablará sobre la violencia en contra de las mujeres. A su vez, Marta María Blandón se referirá a la situación especial de violencia contra niñas, para finalmente Violeta Delgado comentar sobre la incipiente problemática de la trata, además de dar las solicitudes de esta audiencia. Sin más, cedo el uso de la palabra a la señora Azalia Solís. Buenos días y muchas gracias. De manera inicial, queremos empezar esta audiencia aclarando que no se abordarán todas las formas de violencia existentes contra la mujer, sino todas las que se refieren a violencia física, sexual y femicidio. El agravamiento de la violencia en contra de las mujeres se relaciona o se vincula con los altos índices de impunidad ocasionados por la desconfianza en el sistema judicial, la subestimación de las denuncias y llamados de auxilio de las mujeres por parte de las autoridades policiales de las denuncias y la corrupción del sistema de justicia. Algunos datos que ilustran el escenario son los siguientes.
En el año 2011, la Policía Nacional reportó en su anuario estadístico 173.891 atenciones por violencia intrafamiliar y sexual, de las cuales solamente el 19% fueron registradas como denuncia y apenas el 8.33% como delito. Estas estadísticas demuestran la tendencia a registrar los delitos de violencia contra las mujeres como falta, colocándolas en mayor riesgo, lo que genera en un clima de desprotección y desconfianza por parte de las víctimas, quienes perciben la inoperancia de las instituciones encargadas de la Administración de Justicia en la prevención y sanción de la violencia denunciada. El sistema otorga a los agresores permisibilidad para el continuum de la violencia y el femicidio. Queremos enfatizar que no contamos con información sobre el desenlace final de los procesos, dado que los datos por parte de la Corte Suprema de Justicia no están disponibles ni son públicos. El Observatorio Nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua registró en 2012 un total de 85 femicidios, 9 más que el año anterior. 47 de ellas eran menores de 30 años. 13 habían interpuesto denuncia ante las comisarías de la mujer y la niñez en reiteradas ocasiones, sin que las autoridades dieran las debidas medidas precautelares para salvaguardar la vida de las víctimas. Solamente 24 de los homicidas están detenidos y apenas 4 han sido condenados. Para el año 2012, el Instituto de Medicina Legal reporta 5.371 peritajes médicos legales clínicos por violencia sexual, un 5% más que lo reportado en el año anterior. Igual comportamiento se observó entre 2010 y 2011. De los registrados en el 2012, el 84.3% corresponden a menores de 17 años y de ellos el 50.77% son víctimas entre 0 y 13 años. Ambos porcentajes se mantienen iguales que los registrados en el año 2012. Es decir, podemos documentar que al menos en los últimos 5 años la situación no solamente continúa igual, sino que se ha incrementado paulatinamente sin que se cuente con una respuesta categórica por parte del Estado de Nicaragua para parar esta pandemia y prevenir su ocurrencia, atender las secuelas en las víctimas y sancionar este delito. Si bien en el junio del 2012 entró en vigencia la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, el reto es la aplicación de la misma. Según declaraciones de la presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia, en los primeros 100 días de entrada en vigencia de la ley, 1.834 acusaciones ingresadas a los juzgados, solamente se habían tramitado el 15.48%, de los cuales apenas el 9.7% tuvo sentencia condenatoria. Esto evidencia los esfuerzos que aún están pendientes de realizar para lograr que la ley sea aplicada de acuerdo al espíritu de su creación, sus objetivos y sus principios rectores. El impacto que el avance de la ley puede tener en términos de promover la denuncia y reducir la impunidad es anulado por comportamientos policiales y sentencias emitidas desde los tribunales de justicia, incluso desde sus más altas instancias, con los que se invalida y atropella los derechos fundamentales de las víctimas a acceder a la justicia. Al respecto, en 2 ocasiones se han utilizado como argumentos para disminuir o cambiar la tipología delictiva el estado de arrebamiento por ingesta de alcohol del victimario y la pena moral que el delincuente ha sufrido por la divulgación del delito. Ello revictimiza porque en lugar de que el daño causado a la víctima sea un agravante, el perjuicio social al delincuente o agresor se convierte en atenuante para imponer la pena. Más aún, la influencia y control que el partido de gobierno mantiene en los tribunales de justicia se constituye en uno de los mayores obstáculos para lograr acceso a la justicia. Recientemente hemos conocido la acusación a un profesor de la Universidad Nacional, sede en León, acusado por una estudiante de su facultad por acoso y abuso sexual. El acusado ha fungido como vicesecretario político del partido de gobierno y el aparato partidario y gubernamental incidió en la solución del agresor. En la sentencia condenatoria, la jueza aduce la existencia de pruebas que son confiables pero no creíbles. La violencia contra las mujeres ejercida por personas del entorno familiar aumenta año con año. Tanto en cantidad como en saña, se han agregado a partir del año pasado un nuevo fenómeno amenazante que debe ser atendido de forma inmediata. Peor aún, se ha escalado de la violencia en el entorno familiar a la violencia política. Por ejemplo, Lisset Sequeira, una joven mujer opositora, denunció que fue secuestrada por personas que con golpes le provocaron un aborto. Al día de hoy, no existe información de la investigación que la policía se comprometió a realizar.
En noviembre del 2012, posterior a los comicios municipales, un grupo de mujeres jóvenes opositoras al gobierno denunciaron que en el marco de las protestas que realizaban por el fraude electoral cometido en el municipio de Nueva Guinea, fueron ilegalmente detenidas y torturadas. Se les obligó a permanecer de pie durante horas con las manos hacia arriba, siendo golpeadas constantemente en las manos si producto del cansancio las bajaban. Igualmente se les obligó a desnudarse, sufriendo de tocamientos en su cuerpo, incluso a una joven menor de edad. Además, fueron ofendidas y amenazadas de violación. A la fecha, 4 meses después de la denuncia, la Policía Nacional no ha presentado ningún reporte de las supuestas investigaciones que iba a realizar. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Yo voy a abordar muy brevemente la situación que viven niñas y adolescentes en Nicaragua. Es un tema que nos preocupa especialmente, el que tiene que ver con la violencia contra las niñas. Reportamos que el 27% de todos los nacimientos en Nicaragua viene de madres adolescentes, de 15 a 19 años. El número de nacimientos en adolescentes de 10 a 14 años se ha incrementado en un 47.9% entre el año 2000 y 2009, pasando de 1.066 a 1.577 en este último año. En Nicaragua no existe la posibilidad de hacer un aborto terapéutico. El embarazo impuesto es una consecuencia directa de la violación sexual. Las víctimas, por tanto, se ven obligadas a continuar con un embarazo o buscar una interrupción ilegal del mismo, que en la mayoría son de manera insegura. Para el año 2011, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 1.453 partos de niñas entre 10 y 14 años que fueron atendidos en los servicios públicos de salud. Esto resulta alarmante considerando que de acuerdo al Código Penal de Nicaragua, en su artículo 195, establece que se presume la falta de consentimiento cuando la víctima sea menor de 14 años. Por tanto, debe considerarse este acto como una violación sexual. Hasta el momento no sabemos si alguno de estos casos han sido denunciados y procesados de acuerdo a lo que corresponde legalmente. Pero sí sabemos que estas niñas y adolescentes no tuvieron otra opción que elegir cuándo o no seguir con este embarazo, sino que fueron obligadas a parir, poniendo en riesgo su salud física, mental, emocional y espiritual. Entre 2000 y 2010, las muertes maternas provenientes de madres adolescentes fueron en un promedio del 22% del total de muertes maternas. La gravedad de esta situación no ha sido atendida con la urgencia que el Estado de Nicaragua debería de poner. Entre otras, hasta el momento no contamos con una política educativa dirigida a proporcionar una educación sexual integral, científica, laica y enmarcada en la equidad. Les voy a dar solo 3 ejemplos de lo que viven mujeres y niñas adolescentes en mi país. Alicia, de 10 años, víctima de violación sexual por parte del tío materno. Su madre, al conocer del hecho, puso la denuncia en la comisaría de la mujer de su localidad. Estas remitieron a la niña a un albergue del Ministerio de la Familia por su estado de embarazo. Actualmente, con 5 meses de gestación y con problemas graves de salud, de acuerdo a la información que tenemos a través de los medios de comunicación. Al parecer, en este momento, la Fiscalía pretende facilitar un proceso de negociación para la liberación del violador, promoviendo este acercamiento entre la mamá y el victimario. Ello contraviene totalmente lo establecido por la Ley 779, que prohíbe cualquier tipo de mediación en casos de violencia sexual. María, de 16 años y un embarazo impuesto por violación, acude a la policía en compañía de su madre para interponer la denuncia. El abusador salió legalmente del país con apoyo de las autoridades municipales, quienes estos mismos hicieron una falsa acta de defunción para cerrar el caso. Sin embargo, el caso sigue abierto con el acusado en ausencia. María, la víctima, dio a luz. La bebé falleció a los días de nacida por causas no especificadas según las autoridades de salud. Finalmente,
Francis, de 14 años, fue abusada mientras caminaba los 6 kilómetros que le separan de su casa para llegar a la escuela. Quedó embarazada. A los 8 meses de gestación fue albergada en la casa materna para tener cuidados especiales por ser un embarazo de alto riesgo. Ella vive solo con su madre, quien padece de retraso mental severo, razón por la cual no la pudo acompañar en el proceso de la denuncia. Francis llevó el embarazo a término, la recién nacida también falleció por malformaciones congénitas gástricas, las mismas que pudieron haber sido detectadas en los controles prenatales realizados en los servicios públicos de salud. El violador se declaró culpable, pero la acusación de la Fiscalía fue tan pobre que la juez envió a su casa al violador, porque además tenía el agravante que tenía que cuidar a su papá, que estaba muy enfermo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Finalmente, exponerles nuestra preocupación por el agravamiento de la incidencia de la trata y explotación sexual en Nicaragua. Para el periodo 2009-2010, la Policía Nacional registró 39 casos, de los cuales el 41% obtuvo resolución. Adicionalmente, según informaciones de medios de comunicación, cientos de mujeres son captadas en Nicaragua prometiéndoles un empleo y luego son obligadas a prostituirse. Nicaragua es principalmente un país de origen y de tránsito de mujeres y niñas que son objeto de trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. Mujeres y niñas son traficados en el ámbito interno y transfronterizo, con mayor frecuencia en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos, para fines de explotación sexual comercial. La forma más prevalente de explotación interna en el caso de la trata de personas de niños y niñas es la prostitución. En el 2 y 3 de agosto del año pasado, en un periódico nacional se publicó un reportaje de la periodista María Aide Brenes titulado Del martirio a la libertad, en la que se detalla la esclavitud internacional que implica que muchas jóvenes son víctimas de explotación sexual comercial. Se reporta que en 102 kilómetros de frontera terrestre de Chinandega se ubican hasta 80 puntos ciegos, pero igualmente la trata de personas se realiza por la vía marítima en otros municipios del occidente del país. En otros departamentos fronterizos se ubican hasta 300 puntos por los cuales se realiza la trata de personas. Varios países centroamericanos son considerados países de destino de las personas que son sacadas de Nicaragua. Este país, por otra parte, es considerado como un país de origen y de trata. La penetración del crimen organizado y de grupos de tráfico de drogas facilita las condiciones para que esta problemática se agudice. A pesar de las reformas legislativas aprobadas para la sanción de la violencia hacia la mujer y de la alta incidencia que en la sociedad se registra el cometido de estos delitos, el año pasado apenas se registraron 26 investigaciones policiales sobre el delito de trata y ninguna sobre explotación sexual comercial. Esto se constituye en un precedente negativo a favor de la impunidad y la violación de los derechos humanos de centenares de víctimas. Generalmente las autoridades públicas minimizan la existencia de la trata con fines de explotación sexual comercial, culpabilizan y revictimizan a las mujeres que se atreven a denunciarlo y no logran garantizar la protección ni de las víctimas ni los testigos durante los procesos penales, lo que incide en la casi inexistente denuncia de este tipo de delitos. En conclusión, existe una brecha significativa entre los avances legislativos y la realidad. Tráfico de influencia, minimización de los hechos, falta de investigaciones y condena e impunidad son las constantes más desgarradoras que viven muchas nicaragüenses de todas las edades. Poco acceso a información, ausencia de investigaciones para conocer la actuación de las autoridades señaladas de cometer abusos, parcialidad, sesgos y estereotipos de género son una constante, no una excepción. Se violentan los derechos a la integridad personal, el vivir libre de violencia, la protección especial a la niñez, el acceso a la justicia y la efectiva tutela judicial, ejemplificado en que 6 años después siguen sin resolverse los recursos por inconstitucionalidad interpuestos por la derogación del aborto terapéutico y la penalización total del aborto. De igual manera, casos paradigmáticos o que han tenido una exposición en prensa son resueltos con sesgos que evidencian la concepción patriarcal y androcéntrica en la Comisión de la Violencia Sexual contra Mujeres y Niñas. A la par, no existen mecanismos amplios y pluralistas de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, siendo estos espacios internacionales los únicos en los cuales las autoridades nicaragüenses conocen de forma directa la problemática de las mujeres en el país.
Por lo tanto, respetuosamente, reiteramos nuestra solicitud de realizar una visita conjunta al país por parte de la Comisión, en la que participen la relatora de Nicaragua y las relatoras de la mujer y de la niñez, y esperamos de que esta solicitud, que se ha hecho de manera reiterada en las últimas audiencias, finalmente cuente con los tiempos y los plazos que es necesario establecer. Dado que en anteriores sesiones la ilustre comisión ha manifestado su anuencia para tal visita y que no se ha tenido una respuesta por parte de la delegación del Estado, solicitamos que en esta oportunidad el Estado se pronuncie sobre su voluntad de avanzar en la invitación respectiva. En caso de que tengan que hacer la consulta correspondiente, respetuosamente le solicitamos a la comisión que le otorgue un plazo al Estado, por ejemplo, de 30 días, para que remita su respuesta escrita y que la ilustre comisión le pueda dar seguimiento a la misma. Finalmente, solicitamos que esta problemática pueda ser retomada en el comunicado de prensa emitido con posterioridad al término del periodo de sesiones o en cualquier otra oportunidad que considere conveniente la ilustre comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una de las personas que intervinieron por la información proporcionada. Voy a dar la palabra a los representantes de Nicaragua. Muchas gracias, distinguida presidenta. Saludamos nuevamente a las distinguidas y honorables comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente reconocemos la presencia del Movimiento Autónomo de Mujeres y demás acompañantes presentes en la sala. Saludamos también al auditorio acá presente. Vamos a iniciar nuestra presentación y para tales efectos voy a ceder el uso de la palabra al doctor Iván Lara para que inicie nuestra exposición sobre el tema. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Queremos agradecer a la Comisión Interamericana por convocar a esta audiencia con un tema de alta sensibilidad e importancia. Igualmente agradecer a las organizaciones no gubernamentales aquí presentes por el seguimiento a este tema. Quisiéramos hacer referencia también a manera de punto de partida a los derechos que se establecen en Nicaragua en relación a este tema. El derecho a la integridad personal de todos los ciudadanos deriva de un orden constitucional establecido en nuestra constitución política, en el cual se establece el derecho a la vida, el derecho de toda persona a la libertad individual y su seguridad, el derecho a ser tratado bajo el principio de igualdad, el derecho a su integridad física, psíquica y moral, y a no ser tratado con procedimientos inhumanos o degradantes. Teniendo como referencia estos preceptos constitucionales, en febrero del año 2012 fue aprobada la ley en Nicaragua, la ley contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley de Código Penal, la cual entró en vigencia a partir del 14 de marzo del 2012. Esta ley tuvo como objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia para favorecer su desarrollo y su bienestar. Esta ley es de aplicación de ámbito público y privado y abarca todas las formas de violencia que pueden suceder también en el ámbito privado y familiar, como las que pueden darse también en el ámbito público, incluyendo las que pueden darse en el marco de la comunidad o en el marco del ámbito laboral. Igualmente, por primera vez en Nicaragua, esta ley estableció cuáles eran las políticas de protección integral hacia las víctimas de violencia, en la cual se establece que el Estado debe garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, asegurando su rápido acceso transparente y eficaz a los servicios establecidos para tal efecto. Igual también se establecen campañas de difusión, sensibilización y concientización sobre la violencia hacia las mujeres, informando sobre los derechos, recursos y servicios públicos y privados que para prevenir y sancionar y erradicar. También pretende mejorar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres y de erradicación de la discriminación de género. Igualmente pretende garantizar recursos económicos, profesionales, tecnológicos, científicos para las instituciones del Estado para asegurar la atención, prevención y erradicación de la violencia. Por otra parte, igualmente dentro de este marco jurídico, también se aprobó la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y mencionamos esta ley
porque precisamente el delito de trata de personas pasó a ser considerado como un delito de crimen organizado, y esto es importante a efectos de ver cuáles son las medidas que establece la ley nicaragüense y que en materia judicial se pueden tomar para poder incluso incautar algún tipo de recursos o fondos que estén derivados a esta actividad criminal. También hacemos referencia dentro del marco jurídico al Código Procesal Penal nicaragüense, que establece medidas precautelares para asegurar la protección de la víctima. También tenemos como marco de referencia, marco jurídico, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen los derechos y un sistema de procesal especial para proteger también a la niñez y la adolescencia. Por razones de tiempo, hemos entregado también un informe bastante sustancioso a esta Comisión Interamericana, en la cual hemos presentado todas las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal sobre los datos y los procesos que han habido en relación a los delitos y a la violencia sexual hacia la mujer. También queremos hacer referencia a algunas acciones a las acciones principales para proteger los derechos de las mujeres en nuestro país. En este sentido, vamos a referirnos primeramente a lo que es el acceso a la justicia. En este punto cabe destacar que se ha creado la Coalición Nacional contra la Trata de Personas. Esta coalición agrupa a las diferentes organizaciones, incluso las instituciones del Estado, mediante la cual se le da seguimiento al tema. Esta coalición cuenta con una secretaría ejecutiva, está integrada por 15 ministerios e instituciones del Estado, 51 organizaciones de la sociedad civil y 12 organizaciones internacionales no gubernamentales. Esta coalición cuenta con un plan estratégico de coalición nacional contra la trata de personas para su ejecución en el periodo 2010-2012 y ya fue validado con organismos no gubernamentales y la sociedad civil. El accionar de la coalición está dirigido a dar atención a las víctimas y al establecimiento de un marco jurídico normativo y procedimental orientado a la protección y ayuda a las víctimas y sus familiares. En el marco de la coalición nacional y las coaliciones departamentales contra la trata de personas, tanto el Ministerio de la Familia como el Ministerio de Salud y otras instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Social han emprendido una serie de acciones desde una perspectiva de prevención, entre ellas campañas permanentes de sensibilización, inspecciones nocturnas a establecimientos turísticos, divulgación a la población por medio de spots radiales, calcomanías, mantas, afiches, etc. También entre las acciones de prevención destacan programas permanentes de consejería escolar, campañas masivas de educación, el programa Amor, en el que uno de sus ejes de atención es la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. También se cuenta con la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. En el marco de las instituciones que integran el sistema de justicia penal se han ejecutado y se ejecutan las siguientes medidas: aprobación y aplicación de normas y protocolos de atención a víctimas, creación de la unidad especializada de trata en la Policía Nacional ubicada en el Departamento de Delitos Especiales, creación de albergues temporales de víctimas de trata de personas de la Dirección de la Comisaría de la Mujer y que funciona en coordinación con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, personal técnico capacitado en el tema de violencia de género de forma interinstitucional, entre ellos policías, fiscales, jueces, juezas, magistradas. Se han realizado diplomados sobre trata de personas para periodistas de los diferentes medios de comunicación. Con el apoyo de Save the Children, se ha realizado un segundo curso virtual sobre trata de personas para funcionarios y ONG que trabajan en el tema. Durante el transcurso del año 2012, el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial, ha capacitado en el tema de explotación sexual, comercial y trata de personas a 3.000 operadores de justicia. Asimismo, han desarrollado 5 cursos de posgrados en violencia de género dirigidos a actores del sistema de justicia para mejorar el acceso a las personas a la justicia, y se ha capacitado a 1.200 funcionarios del sistema de justicia en la aplicación de la Ley 779. Igual también a nivel consular se han realizado capacitaciones a los cónsules nicaragüenses acreditados en el extranjero. En materia de prevención, hemos señalado las campañas de sensibilización a nivel incluso en todos los departamentos. Aquí también, sobre todo en los departamentos con mayor incidencia como Granada, Estelí, Madrid, Nueva Segovia y Managua. También en materia de capacitación, la Comisaría de la Mujer ha desarrollado 440 actividades
de diversas, con total de personas capacitadas de 45.190. A nivel también de la Academia de la Policía Nacional, la Academia Walter Mendoza incorporó el tema de trata de personas de manera permanente en el currículum de estudio de la Policía Nacional. La Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional también ha venido capacitando, haciendo énfasis en técnicas de detención y persecución a 700 estudiantes policiales de las academias de policía y a los funcionarios del Aeropuerto Nacional Internacional en Nicaragua. También se creó el Sistema Policial de Atención al Delito de Trata de Personas mediante disposición 009-2010. Este Sistema Policial de Atención al Delito de Trata de Personas está orientado a una atención integral en el ámbito de prevención, persecución y atención a las víctimas de la trata de personas. Las especialidades responsables de su aplicación son la Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, la Dirección de Inteligencia Policial, la Dirección de Auxilios Judiciales, y para ello se creó también un departamento de prevención de trata de personas. También se cuenta con un mapeo geográfico y social. A través de la Policía Nacional se participa en la elaboración del mapeo de las principales rutas utilizadas para el tráfico de personas. El sistema especializado de la Policía Nacional para Trata de Personas cuenta con un departamento especializado en la Dirección de Auxilio Judicial. También se implementa el Código de Conducta para la Prevención de Explotación Sexual Comercial en niñas, niños y adolescentes y sensibilización en el sector turístico empresarial. Para ello hay una resolución del Consejo Nacional de Turismo en la que establece el compromiso de los empresarios turísticos de suscribir el Código de Conducta como requisito para que se les otorgue licencia para iniciar operaciones de actividad turística en Nicaragua. Esta resolución ha sido acatada por más de 3.500 empresarios del país que han suscrito el Código de Conducta. A nivel de coordinación interinstitucional también existe una comunicación abierta durante las 24 horas del día en los territorios, tanto de auxilio judicial como de la Comisaría de la Mujer y la Niñez. Acciones en materia de persecución. En materia de persecución, en el mes de julio del año 2008 entró en vigencia el Código Penal de Nicaragua. Este incorporó el delito de trata de personas. Posteriormente, con la Ley 735, Ley de Investigación, Prevención y Persecución contra el Crimen Organizado, este delito fue incorporado a esta ley. Durante el año 2009, la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional dio apertura a la investigación de 19 casos de delito de trata de personas, remitiendo igual número de casos de informes al Ministerio Público. De estos casos, el Poder Judicial emitió 11 sentencias condenatorias y 8 fueron absueltos. En el año 2010, la policía investigó 12 casos de trata de personas, remitiendo 10 de los cuales esta institución formuló acusación y en 5 casos y en todos se obtuvieron sentencias condenatorias. 5 se encuentran en archivos fiscales pendientes de acusación y 2 casos fueron cerrados administrativamente. En el 2011, la policía investigó 26 casos de trata de personas, de los cuales 16 se obtuvieron sentencias condenatorias, 4 casos fueron declarados no culpables, 3 casos se encuentran en archivo fiscal y 3 pendientes de acusación. En el periodo comprendido de enero a septiembre del 2012, se recepcionaron 24 denuncias, de los cuales 12 fueron declarados culpables, 1 no culpable, 4 casos se encuentran en proceso de juicio, 5 en proceso de acusación, 2 casos en fase de investigación. Los datos estadísticos los hemos ampliado en el informe escrito que hemos presentado. Como parte también de las medidas adoptadas para proteger las víctimas del delito de trata de personas, se ejecutaron diversas actividades, entre ellas hemos presentado también un dato estadístico sobre las operaciones Pacto 1, Operación Pacto 2, Operación Pacto 3, la cual también tuvo como objetivo incluso repatriar víctimas relacionadas en los casos de trata de personas. En materia de violencia intrafamiliar, hemos también adjuntado los datos estadísticos desde el año 2009 hasta el año 2012. Por razones de tiempo no voy a referirme por la tabla estadística, la cual es bastante explicativa en la información que hemos brindado. Sí, nos gustaría señalar que en cuanto al tratamiento de las denuncias por violencia intrafamiliar y violencia sexual, también hemos brindado información en el periodo 2009 al periodo 2012. En el periodo 2009 a septiembre de 2012 se contabilizan un total de 14.369. Estamos hablando de un periodo de 3 años. Denuncias por delitos sexuales, apreciándose un descenso en la tasa de variación. Esto es producto constante del trabajo de prevención y educación que ha venido desarrollando, incidiendo de manera positiva en la disminución de casos por violencia contra la integridad sexual, y también hemos ampliado la información estadística en los datos.
hemos brindado. Si bien es cierto, hay un reflejo del aumento de la tasa, también tenemos que tomar en cuenta las políticas que el Estado ha ido implementando, entre ellos el aumento de las comisarías, las visitas casa por casa que realiza la Comisaría de la Mujer, los diferentes programas, los programas de sensibilización que también de una u otra manera inciden en que la mujer se sienta con más libertad de poner las denuncias en la Policía Nacional, y esto influye en que la tasa oscura se refleje y se vaya interponiendo mayores denuncias en las estaciones de policía. También se han establecido las comisarías móviles con el fin de acercar la población a los servicios brindados por la Comisaría de la Mujer y la Niñez. Hay un equipo especializado conformado por psicólogos, trabajadores sociales, asesores jurídicos e investigadores policiales. Se trasladan a los barrios y comunidades haciéndose acompañar de promotores voluntarios y promotoras voluntarias. Este programa está dirigido a prevenir mediante información brindada hechos de violencia que pongan en riesgo la integridad física y moral y patrimonial. Hay un modelo de atención integral. También hay un modelo de atención a hombres con conductas abusivas y el manejo del control de la ira. También se cuenta, podemos hablar de los principales avances y dificultades en relación al acceso a la justicia por las víctimas de delitos relacionados contra la integridad personal, especialmente mujeres, niñas y adolescentes. Se continúa con la ampliación del tendido territorial a nivel nacional de las comisarías de la mujer y la niñez. A los 59 ya existentes se encuentran en fase de construcción 2 comisarías ubicadas en municipios rurales como el Cuá, departamento de Jinotega, y municipio La Dalia, departamento de Matagalpa. El mantenimiento de la primera casa de albergue como parte del esfuerzo institucional para brindar seguridad a las víctimas de violencia institucional. Se articulan esfuerzos para que de manera conjunta con el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, la Corte Suprema de Justicia, se ejecuten acciones para la implementación del modelo de atención integral. Y aquí también hacemos referencia al proyecto piloto en el Distrito 5, Distrito 6 y Bilbo de Puerto Cabeza, los cuales se ejecutan. También en cuanto al aborto terapéutico, es un tema que ya lo hemos señalado en diferentes audiencias, y en esto lo hemos informado tanto en los diferentes exámenes de Nicaragua sobre los tratados internacionales de derechos humanos y también en el reciente examen periódico universal efectuado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el año 2010. Hemos planteado que en cuanto a este interés sobre la decisión soberana del Estado de Nicaragua respecto a la normativa del aborto, el Estado ya ha expresado que las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía. Tales normas fueron adoptadas por la mayoría parlamentaria representada en la Asamblea Nacional, quienes a su vez toman de fundamento la voluntad de la mayoría del pueblo nicaragüense, que consideran importante el derecho del nonato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida. El aborto no es un método apropiado de control de la natalidad, e incluso hasta la fecha la salud de la progenitora, la solución al control natal es realmente la prevención a través de los usos de los métodos anticonceptivos. Es difícil cuestionar al pueblo por su voluntad. También tenemos que tomar en cuenta que debe legislarse a la luz de la realidad social de nuestro país. Un 95% de nuestra población es religiosa, practica religiones católicas, protestantes u otras denominaciones, y si se encuestan a esas personas, pues difícilmente van a estar a favor de un aborto. Es un tema muy delicado y tiene que tomarse en cuenta cuál es la realidad social de nuestro país. También queremos hacer referencia a algunos aspectos que han señalado acá en esta audiencia. El hecho de que se ha indicado acá que 1.453 menores, comprendidas hasta los 14 años, han sido obligadas a parir. La pregunta es si a estas 1.453 menores se les ha preguntado si efectivamente querían un aborto terapéutico. Y la respuesta creemos que no sea así. Sobre estos aspectos creemos que también hay información bastante explicativa en el informe, y no puede decirse de que no existe una política por parte estatal, una política de impunidad o que se fomenta la impunidad en el país. Creemos que se hacen esfuerzos, hay mucho que hacer. Tenemos que tomar en cuenta de que este es un cambio de mentalidad. Las generaciones no cambian de un día para otro, las leyes se implementan poco a poco y se está trabajando en el sentido de cambiar la mentalidad, no solamente de los hombres, también de las mujeres, y pensamos de que este es el rumbo que debe tener nuestro país y pues se trata de ir mejorando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus respuestas. Le doy la palabra a la relatora de país, Rosmarie Antoine.
Hello again. I want to thank the petitioners for their very important work in this area, and also to thank the state. Oh, why am I being translated? The state for its willingness to listen and to act on these matters so that they can be improved. In relation, I'm sorry? In relation to the issue of sexual violence against girls and adolescents, I just wanted to comment very briefly that this is an unacceptably high rate of sexual violence. I suspect that my colleague, the Rapporteur for Children, will say a lot more about that. But there certainly seems to be a need for more proactive measures by the state, being a responsible state. And there was only one question that I had in relation to this, and that was what happens to the child who becomes pregnant in terms of her education and so on. Is she kept maintained in this? Can she go back to school and things like that? I would like to hear some information. It seems to me that there should be an automatic investigation, and there should also be routine reporting by even medical personnel, especially since it's such a high percentage, if there's a teenage pregnancy. So that should be triggered automatically, that somebody should be prosecuted for that, which is really a rape. I was very interested in the issue of human trafficking in persons. We did hear a lot of information from the state, so you have actually answered some of the questions that I've had. My interest and my own background, and also because of the Economic, Social, and Cultural Rights Unit, which am I head, so that was very important for me. But it was not clear to me, even after all the information from the state, whether we have a specific law against trafficking persons which is identical or very similar to the UN Convention Against Trafficking, because that is a very comprehensive convention, because the state mentioned that it has been included as an aspect of organized crime. So it seemed to me it followed that line of a law, which is very different to what the convention envisages. So, and I also heard a lot about a coalition, which seems to me a sort of a code of conduct, which is a very good initiative, but is not hard law. And also a lot of emphasis on training. Again, very good initiative, but it wasn't clear to me that we had the hard laws in place. In particular, since Nicaragua, it seems to be a huge problem in Nicaragua, and the fact that this is one of these areas where it's very difficult to identify and to really reach trafficking in persons. So some of the things that I was thinking about, for instance, in terms of law, sorry, whether we had proactive duties, for instance, on the owners of vehicles who transport victims. Is that in the law? So if someone facilitated and they were just driving the van to transport persons from A to B, which is one of the areas that we look at in the convention, is that part of law? Because that would not seem to me to be an aspect of a provision if it was just a law on organized crime. There are different kinds of issues. I was also interested in things like the internet and advertisements. These are important aspects of law in relation to trafficking. And I was very interested in measures to retrieve persons from Nicaragua who had been trafficked. What happens to get them back? Obviously, I heard a bit about training embassies. I presume there's some protocol. Is that protocol in the law, or is it just policy and policy guidance? And when you do succeed in retrieving a person who is trafficked, what are the measures to reintegrate that person into society? As I said, I have a particular interest in trafficking. So those were some of the things in traffic. And finally, but I was encouraged to hear, I must say, the very extensive measures in relation to trafficking, in particular training. I thought that was, I was very impressed with that. Just finally, there was mentioned by the petitioners of a link with political and sexual violence. 2 instances were quoted, and I wanted to find out whether you had statistics. Obviously, they would not be official statistics, but whether you have some sort of database of statistics for us to determine at the Commission whether this is isolated, these are isolated instances, or this is a widespread phenomenon. So if you have that, we will welcome the information. Thank you. Thank you very much. Daina, por favor. Thank you very much. This is a very timely hearing, given that last Friday we had International Women's Day, and the issues that were raised here were very, very important.
We're having a hearing this afternoon involving Canada and the issue of violence against Indigenous women. And I have a question for both parties as to whether the statistics on violence and sexual abuse are disaggregated by ethnicity in Nicaragua. We know in other countries, from Canada to Guatemala and beyond, even down to Chile, that a disproportionate amount of the violence is committed against Indigenous women. We are going to be preparing a report this year on the situation of Indigenous women in the Western Hemisphere. So any statistics that you have about this would be very important for this report. On the issue of abortion, comments and questions, I'm troubled by the idea that public opinion dictates the contents of rights. If that were true, we would still have slavery in a number of countries in the Western Hemisphere. We don't foresee the idea that the majority in a country can determine the content of one's human rights. And I understand this law was passed by Congress. I'm curious how many women serve in Congress where this law was adopted. On the case that is pending at the court, and apparently has been there now, I don't see, since 2006, I'm wondering whether there is a procedure by which amicus curiae briefs can be submitted to the court, and if so, whether any of your organizations have participated. Also, whether to your knowledge there is any other country in the world that has a law as restrictive as this one. And from the state, I'd be curious, you mentioned the UPR, that this issue of the abortion law came up in the presentation before the Council on UPR, and I'm wondering whether there was any recommendation that was made to the state in response to this issue. Finally, I'm very pleased to hear about all the initiatives to change the culture in terms of violence against women, and I hope those efforts will continue. Thank you. Muchas gracias, comisionada Shelton. También yo agradezco a ambas partes su información y quisiera hacerme eco de mis colegas en manifestar la alarma por la situación en Nicaragua en relación a la violencia sexual que afecta a las mujeres y sobre todo a las personas menores de 18 años. También veo que el Estado no es pasivo ante estos problemas y que ha tomado medidas varias y muchas de ellas adecuadas, muy adecuadas. Sin embargo, la gravedad del problema persiste y es necesario mejorar que estas medidas tomadas se asegure su implementación, que realmente impacte a aquellos a quienes están dirigidas y que es el desafío de Nicaragua, pero también de los otros países de la región. Nos preocupa, y como relatora de derechos de la niñez y la adolescencia, que el 47% de las víctimas de la violencia sexual en Nicaragua sean menores de 18 años. Creo que es una llamada de atención importante para el Estado de Nicaragua y que se haya incrementado el embarazo precoz en los últimos años, entre los 10 y 14 años, y que el 22% de las muertes maternas estén en este sector de la población que requiere una atención especial por parte del Estado, y que la impunidad invalide los esfuerzos que está realizando el Estado en materia legal, en materia de programas y políticas, pero que eso se enfrente con todavía un alto grado de impunidad que da otro mensaje. Por más campañas de información que se haga a la población, es la impunidad la que dicta realmente las reglas de entendimiento de la población de por dónde debe actuar. Nos preocupa también en términos de trata y de crimen organizado
que el crimen organizado se instala más fuertemente ahí donde está ausente el Estado, con sus servicios públicos, sus servicios sociales y en el caso de niñez y adolescencia, sus sistemas de protección. Pero sobre todo la Comisión y todos los organismos de derechos humanos que vigilamos a los estados, damos prioridad a la prevención de estos problemas, ¿verdad? Y en cuanto a la prevención, quisiera saber si ustedes como Estado han identificado aquellos lugares donde la trata es más acuciante y qué medidas afirmativas han tomado para que los servicios de protección integral o de protección en materia de bienestar social estén allí, y no solamente en los aspectos sociales, sino sobre todo de persecución de ese crimen. Han hecho mis colegas algunas preguntas específicas de materia legal y quisiera recordar que Nicaragua es parte del protocolo sobre venta de niños, y el mismo protocolo en sí puede ser utilizado para la persecución de crímenes transnacionales. Y quisiera saber si en cuanto a eso, qué datos existen para la atención de este problema a través de ese protocolo. Les dejo la palabra a la sociedad civil para que nos pueda complementar la información y también cualquier otro comentario que quieran hacer al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a hacer unas acotaciones generales. El problema en Nicaragua no es lo formal, ¿verdad? Por el momento el problema no es lo formal, el problema es la realidad de los hechos, la brecha existente entre lo que dicen las normas y lo que son las realidades, la brecha existente entre la cantidad de denuncias que se conocen por las autoridades y la brecha entre esas denuncias, los procesos que al final se logran hacer y peor aún la cantidad de condenas que se logran. Ese es un problema bastante serio. Luego, el tema de la información, aquí en estos eventos, tanto del sistema de Naciones Unidas o el sistema de la OEA, nos venimos a enterar de cosas, ¿verdad?, que se hacen, que según el Estado tiene establecido, y no solamente nos enteramos, y también logramos interlocutar con el Estado en estos espacios internacionales. Tenemos un serio problema de la información. En relación a lo del aborto que se plantea, bueno, mi colega Marta María va a hablar de eso, pero yo quiero reiterar que nuestro planteamiento está dirigido a la ausencia de respuesta de la Corte Suprema de Justicia. No nos estamos hablando en este momento de la decisión que haya tomado el Parlamento. Estamos hablando que 6 años después la Corte Suprema de Justicia no ha dictado ninguna resolución y estaba obligada desde hace más de 6 años de haber dictado una resolución. Es decir, el problema, que digan sí o que digan no. Ese es el asunto. Luego, nosotros estamos preocupadas muy seriamente porque ya estamos hablando de un problema de violencia en el entorno familiar, pero también ya estamos viendo nuevos visos de violencia de orden político, y que esta violencia de orden político está teniendo como sujeto de víctima a las mujeres, ¿verdad? Y ya hay denuncias de torturas, ¿verdad o mentira? Las investigaciones no existen, ¿verdad? Lo que sí está claro es que las personas lo han dicho públicamente y Nicaragua entera lo ha visto la denuncia que han existido, en la que nosotros hemos planteado aquí de una mujer de la oposición que fue secuestrada, una mujer de menos de 30 años secuestrada y producto de los golpes sufrió un aborto, y luego una serie de jóvenes, de 8 o 9 jóvenes menores de 23 años, e incluso una joven que no es mayor de edad, que tiene 16, 17 años, que sufrió tocamientos y amenazas de violación. Es decir, estamos hablando de una problemática bastante seria. Entonces, el tema no está, nuestra problemática no está en las políticas que puedan existir en el papel, ni lo que pueda y existe en las leyes, sino en la realidad, en la brecha.
Yo quisiera referirme al tema de la penalización total del aborto terapéutico y las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres y de las niñas y adolescentes en mi país. Es cierto que a las 1.453 niñas que dieron a luz en los servicios públicos de salud no se les preguntó si querían un aborto terapéutico, porque los médicos están con las manos atadas, no van a preguntar por un servicio que no pueden ofrecer. Voy a tener el gusto de entregarle al Estado de Nicaragua y a la honorable presidenta un documento que recoge 24 voces que representan un poco la opinión pública acerca de las consecuencias negativas de la penalización total del aborto. Aquí van a poder encontrar las declaraciones del presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, quien habla claramente de las limitaciones que tienen ellos para su ejercicio profesional y de las consecuencias nefastas que tiene, sobre todo para las niñas y sus familias, que son las más pobres, a quienes afecta esta ley, porque son las que recurren a los servicios públicos de salud. Finalmente, yo quisiera recordar al Estado de Nicaragua que la Constitución no se ha cambiado y nuestro Estado reconoce el Estado laico. Por tanto, no es posible que se argumente que la gran mayoría de la población profesa una religión, puesto que las leyes tienen que protegernos a todos, a los que profesamos una o ninguna de las religiones. Finalmente, quisiera decir que seguimos esperando los 60 días que tenía la Corte Suprema de Justicia para responder al recurso que interpusimos en el 2006. Lamento muchísimo que aquí también se haya confundido aborto electivo con aborto terapéutico. Aborto electivo es diferente, el terapéutico es para salvar la vida y la salud de mujeres y niñas, incluyendo aquellas que son víctimas de violencia sexual. Y una última respuesta a lo que dijo la comisionada Shelton. De las 42 recomendaciones que se hicieron en el examen periódico universal, 11 recomendaciones están específicamente relacionadas con la derogación del aborto por parte de diferentes países, es decir, una cuarta parte de las recomendaciones, que también compilan varias de las recomendaciones que algunos órganos de Naciones Unidas habían hecho al respecto. Y simplemente reiterar que ojalá que el ilustre Estado de Nicaragua pueda, por escrito, a la brevedad, referirse sobre la visita de la ilustre comisión a Nicaragua para que pueda monitorear esta situación y otras situaciones que venimos denunciando desde varios periodos de sesiones anteriores. Muchas gracias. Sí, gracias. Mencionar que en Nicaragua no existe una ley especial para la atención y la sanción de la trata de personas y de mujeres, y con seguridad agradeceríamos y veríamos con muy buenos ojos una recomendación en este sentido. Como decían mis colegas, las acciones que aquí el Estado ha expuesto se contraponen con la realidad, apenas 26 denuncias en un año de una situación que es realmente grave. Y finalmente mencionar que no existen estadísticas desagregadas por grupo étnico y que esto ha estado vinculado a una grave denuncia que líderes de pueblos originarios han hecho de tráfico de niñas misquitas en la región autónoma del Atlántico Norte. Gracias. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a los representantes del Estado. Muchas gracias. Permítame referirme que el delito de trata de personas, aunque ya se encontraba legislado en el Código Penal, sí fue reformado e incorporado mediante la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, en la cual se tipificó el delito de trata de personas. Y dice: comete el delito de trata de personas quien financie, dirija, organice, promueva, facilite, induzca o por cualquier otro medio ejecute la proposición, captación, reclutamiento, contratación, transporte, retención, acogida o recepción de personas con la finalidad de someterlas a explotación sexual, matrimonio servil, forzado, matrimonio simulado, prostitución, explotación laboral, trabajo forzado, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, tráfico, extracción de órganos, etcétera. Es decir, esto está regulado en una ley especial. No existe una ley específica para la trata de personas, pero sí se considera una modalidad de violencia hacia la mujer y en tal sentido se considera una ley especial. Igual, la comisionada preguntaba acerca de los transportistas. Esta ley contempla y sanciona también a quien facilite, induzca, transporte. Es decir, sí también se castiga a quien transporte a personas que están siendo objeto de trata de personas.
Preguntaba la honorable comisionada Dina Shelton sobre si se segrega, las estadísticas segregan los grupos étnicos. Las estadísticas que tanto refleja la Policía Nacional como la Corte Suprema de Justicia están segregadas por género y por razones de edad y no por razones étnicas, no por grupo étnico. En cuanto al tema del aborto terapéutico, no hemos dicho acá de que no hemos negado que nuestra Constitución política establece que somos un Estado laico. Lo que hemos dicho que esa es una realidad social y cuando se legisla en un país el proceso de formación de la ley precisamente tiene que acogerse o tiene que tomarse en cuenta la realidad social, económica, política y cultural de una nación. No se puede legislar a espaldas de esa realidad o obviando la realidad sociopolítica y cultural de un país. En cuanto a la participación de la mujer, preguntaban de cuál es la participación de la mujer en los espacios de la Asamblea Nacional. Podemos decir que Nicaragua es uno de los países con mayor participación de la mujer. Por ejemplo, en las elecciones municipales del 2008 resultaron electas 23 alcaldesas y 100 vicealcaldesas en 153 municipios. En el Parlamento tenemos 19 diputadas propietarias y 15 suplentes, siendo el partido de gobierno, el FSLN, quien aporta más del 90% de la participación de la mujer en esos escaños. En el Poder Ejecutivo la mujer ocupa el 45% de los cargos de dirección del país. También preguntaba la comisionada Rosa María Ortiz que el Estado no es pasivo y sí se han tomado medidas. Como dijimos, algunos problemas persisten. También hay que tomar en cuenta que es un problema muchas veces cultural, que no solamente es propio de Nicaragua, sino de toda la región. El problema de violencia contra la mujer no solamente de nuestro país, es de toda la región, y esto implica cambio de paradigmas, cambio de cultura en todas nuestras generaciones, y estos cambios no se ven de un día para otro. En cuanto a la preocupación que el crimen organizado se instale, creemos que no es la realidad de Nicaragua, a diferencia de los otros países del istmo centroamericano. Nicaragua no es un país en donde fácilmente se ha instalado el crimen organizado. Tenemos dificultades, estamos afectados como el resto de países, porque igual el tráfico de estupefacientes, somos un país de tránsito, pero igual existen políticas que han sido eficientes en la lucha contra el crimen organizado. Podemos decir, gracias a los esfuerzos que han venido realizando nuestras instituciones hasta el momento, el crimen organizado no se ha logrado asentar en los niveles que existen en el resto de Centroamérica. Y por esa razón el tema del trata de personas también se consideró parte del crimen organizado, porque así debe ser tratado, es parte del crimen organizado. Y igualmente en cuanto a la toma en cuenta del protocolo sobre venta de menores, consideramos que los principios que están establecidos, los aspectos básicos que están establecidos en este protocolo han sido considerados en nuestras legislaciones. En el caso de Nicaragua, nuestra Constitución establece y le da un valor, un reconocimiento a los tratados y convenios de los cuales Nicaragua es parte y los incorpora a su legislación nicaragüense. Y en tal sentido, al momento de legislar, nuestra Asamblea Nacional está en la obligación de incluir y considerar los tratados internacionales y protocolos que hemos firmado dentro de nuestra legislación, de tal manera que se trata siempre de ir adecuando nuestra legislación a este proceso. Muchas gracias. Sí, para finalizar, solamente nos queda reiterar el compromiso de Nicaragua en atender esta problemática. Obviamente sabemos de que requiere de un esfuerzo integral, es un problema de orden estructural, tiene que ver con un proceso educativo, tiene que ver con concepciones generacionales en el cual necesitamos la participación y apoyo de todos los actores nacionales, ¿verdad? De toda la comunidad nicaragüense, todas las organizaciones y partidos políticos, sociedad civil nicaragüense para enfrentar, ¿verdad? Y de una manera paliar y encontrarle soluciones de manera inmediata a esta problemática. Invitamos también a las organizaciones representantes también a que no solo estén en un plan de denuncia, sino también qué esfuerzos sustantivos están haciendo para contribuir a esta problemática. Si tienen proyectos educativos, tienen proyectos de concientización a la población. Es decir, no basta con denunciar un problema, sino denunciarlo y encontrar soluciones y apoyar. De eso se trata para poder de manera efectiva ir solucionando y que
las mujeres y los niños y las niñas en Nicaragua tengan la debida protección que constitucionalmente está establecida y es uno de los principios fundamentales del Gobierno de Reconciliación y de Unidad Nacional, de promoverlo, protegerlo y garantizarlo. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, al agradecer a ambas partes la voluntad de compartir con nosotros estas preocupaciones, por un lado reconocemos sí los esfuerzos de Nicaragua para enfrentar estos problemas y también la importante labor de la sociedad civil en su contribución para la solución de estos problemas. Y una parte de la solución es visibilizar los problemas que existen. Nos preocupa, nos sigue preocupando la implementación de las leyes, la mejor adecuación de algunas de las leyes requeridas. Nos preocupa la falta de información sobre los datos que tiene el Estado, como han manifestado los organismos de la sociedad civil. Recién en estos espacios ellos se informan de actividades, de programas que existen y datos que existen. Creo que eso podría ser un tema que podemos hacer un seguimiento desde la Comisión, porque es la manera en que la sociedad civil puede responder y colaborar al Estado para solucionar estos problemas. Y también la diferenciación entre el aborto terapéutico, que es lo que aquí estamos tratando, ¿verdad? Estamos tratando del aborto terapéutico, es decir, garantizar el derecho a la integridad y proteger a las víctimas. Muchísimas gracias y esperamos continuar y que ustedes puedan seguir el diálogo sobre estos temas, y la relatora ya manifestó, también la Relatoría de Niñez, por supuesto, estamos a disposición para lo que podemos aportar en esto. Muchas gracias.